Muy bien, vamos a trabajar el día de hoy lo que sería la proporcionalidad. Veremos los dos casos de proporcionalidad que existen, lo que es proporción directa y proporción inversa. En el caso de la proporción directa, tiene una característica importante que debemos tomar en cuenta cada vez que trabajamos con ella, es que una proporción directa se puede identificar porque son dos cantidades que están relacionadas, en la que cuando una cantidad aumenta, la otra cantidad también va a aumentar y lo hace de forma proporcional. ¿Esto a qué se refiere? Si una cantidad yo la duplico, la otra cantidad por su parte también se duplica. O si la cantidad se triplica, la otra también se va a triplicar. Para casos sencillos de lo que sería la proporción directa, podemos identificar fácilmente lo que es una constante a la cual le asignamos la letra K, y esta constante se puede encontrar mediante una simple división. En la mayoría de los problemas siempre nos van a dar dos cantidades relacionadas y esas dos cantidades las vamos a dividir para poder encontrar nuestra constante. Un ejemplo muy sencillo es en las compras normales que hacemos en el mercado, por ejemplo, podemos encontrar distintos precios de productos y tendríamos lo siguiente. Vamos a suponer que por 3 kilogramos de papa se paga un total de 27 pesos por 3 kilos. Entonces nos pueden hacer una serie de preguntas acerca de cuánto vas a pagar entre más papa compres y cuánto vas a pagar entre menos papa compres. Entonces nosotros podemos plasmar eso en una tabla en la que vamos a anotar los dos datos relacionados, que en este caso los datos relacionados son los kilogramos y el costo. De un lado vamos a poner los kilogramos y del otro lado vamos a poner el costo total. Y como les comentaba, siempre nos dan dos datos iniciales con los cuales vamos a trabajar, que en este caso sería que por 3 kilogramos yo estoy pagando una cantidad de 27 pesos. Ahora, a partir de aquí vamos a ir haciendo ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto voy a pagar por 5 kilos? ¿Cuánto voy a pagar por 9 kilos? Y si por ejemplo yo estoy pagando un total de, a ver, serían, yo estoy pagando en total 135 pesos, entonces, ¿cuántos kilogramos de papa estoy consumiendo? ¿Cuántos compré? Para poder resolver este tipo de tablas es importante encontrar la constante. Y como dijimos anteriormente, la constante la vamos a encontrar mediante una división. Y esa división quedaría de la siguiente manera. Mi constante K la voy a encontrar como la división de los dos datos relacionados al principio. Y en este caso tenemos que 27 pesos son lo que yo gasté por 3 kilos de papa. Así que 27 entre 3, hacemos la división y resulta ser que nuestra constante tiene un valor de 9. Teniendo este dato ya es fácil resolver todo lo demás de la tabla, ya que para encontrar los costos lo único que vamos a hacer nosotros es tomar nuestra constante, que fue 9, y multiplicarlo por la cantidad de kilogramos que voy a consumir. En este caso sería 9 por 5, o sea que estoy gastando un total de 45 pesos. Si yo voy a comprar 9 kilos, tendría que multiplicar mi constante 9 por los 9 kilos que estoy comprando. 9 por 9, 81. Ahora, el detalle sería para encontrar los kilogramos, pero nuevamente la constante nos va a ayudar, ya que para estos casos, encontrar los datos del lado izquierdo, únicamente vamos a tomar los 135 que me están preguntando y dividirlo entre 9. Si nosotros hacemos la división de 135 entre 9, nos da un total de 15. 15 kilogramos es lo que estoy comprando. De esa manera nosotros podemos resolver la tablita de una proporción directa, repitiendo que lo importante es encontrar la constante y ya con la constante podemos resolver mediante multiplicaciones o en dado caso divisiones, pero en las que siempre vamos a tomar en cuenta nuestro número constante. Adicionalmente a esto, nosotros trabajamos con lo que serían expresiones algebraicas. La expresión algebraica para una relación de proporción directa
este tipo de expresiones algebraicas tienen una estructura. Esta estructura es la misma para todas las de proporción directa y se ve de la siguiente manera. Y es igual a K por X, donde estos datos, la Y y la X, son las dos variables involucradas en el problema. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la variable kilogramos y la variable costo. Si nos piden hacer una ecuación de esto, a esta primera letra se le asigna el costo y a esta letra X habla sobre los kilogramos. Ahora, ¿cómo daría la expresión algebraica para este tipo de ejercicio en particular? Podemos darlo de la siguiente forma. El costo de lo que yo voy a pagar por los kilogramos de papa depende de una operación muy sencilla. La multiplicación de 9, ya que cada kilo cuesta 9 pesos, 9 por X, donde X sería la cantidad de kilos que nosotros consumamos. Hay ocasiones en las que no se utilizan las letras Y y X porque pueden llegar a ser confusas, pero por ejemplo se van a utilizar letras asociadas al problema, como por ejemplo para los kilogramos podemos decir que vamos a utilizar la letra P, hablando del peso como tal que tiene los kilogramos, y en el caso del costo podemos decir que vamos a utilizar la letra D, la D de dinero. Las letras pueden ser las que sea, pero normalmente son asociadas al contexto. Así que mi ecuación, ¿cómo quedaría si utilizo estas letras? Para empezar, sería el dinero que yo voy a gastar, lo puedo calcular mediante una operación muy sencilla, en la cual multiplico mi constante por el peso total de la papa. D es igual a 9P. Y esta sería mi expresión algebraica utilizando esas letras. Para finalizar esta parte de proporción directa, podemos nosotros también graficar una proporción directa. Y para ello, aprovechamos la tabulación previamente hecha, en la cual nosotros podemos graficar tomando los valores del eje de las X como la primer columna. Mi primer columna llega hasta el 15, así que podemos hacer los valores de 3 en 3, 3, 6, 9, 12 y 15 unidades respectivamente. Este es el eje correspondiente a el peso de la papa. Y como notamos, el eje de las Y llega hasta un total de 135. Tenemos que utilizar la escala correcta. Podemos ir, por ejemplo, de 20 en 20. Sería 20, 40, 60, 80, procurando que los espacios sean los mismos. En una libreta de cuadros pues es mucho más sencillo de hacer. Aquí serían 100, 120 y 140. Esta es el eje correspondiente al eje del dinero. Ahora simplemente vamos a ir ubicando los puntos. Para el primer punto resulta ser que con 3 kilos yo estoy gastando 27 pesos. Para 3 yo debo subir a 27, que más o menos debería ser para esta altura, recordando que está entre 20 y 40. 5 kilos son 45 pesos, así que 5 kilos, que más o menos está por aquí, debe llegar a 45, que sería por esta altura más o menos. Para 9 kilos debemos llegar hasta 81. 9 kilos subo hasta 81, muy pegadito al 80. Y finalmente para 15 kilos yo debo llegar hasta 135. 135 más o menos como por acá. Una vez que ya tenemos eso, podemos hacer nuestra gráfica, que en el caso de la proporción directa regularmente vamos a encontrar, vamos a cambiarla, vamos a encontrar que esa gráfica tiende a ser una línea recta. Obviamente aquí por la escala que se está utilizando, que no están parejitos los valores, no da una línea recta exacta, pero la idea es que forme una línea recta en la que podemos identificar los valores, que conforme nosotros vamos aumentando el peso, aumenta la cantidad de dinero que tenemos que pagar.
Así, de esta manera tenemos encontrar la constante de una proporción directa, realizar una tabulación, escribir su expresión algebraica y finalmente graficar los datos. Ahora vamos a pasar a la otra proporción. La otra proporción con la que vamos a trabajar es la proporción inversa, que también tiene una característica importante que identificar. En la proporción inversa, cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye de manera inversamente proporcional. ¿Y esto a qué se refiere? Por ejemplo, si yo aumento una cantidad al doble, la otra cantidad disminuye a la mitad. Si yo aumento una cantidad al triple, la otra cantidad disminuye hasta una tercera parte. Se hace de manera inversa. Un ejemplo muy claro, muy sencillo de esto podría ser en cuanto a variables de trabajo y tiempo, de trabajadores y tiempo. Vamos a suponer que dos trabajadores pintan una casa en 10 horas. Ahora, en base a esto, nosotros nos podemos dar cuenta que entre más trabajadores sean los que trabajen pintando la casa, obviamente van a tardar menos tiempo, ya que se reparten el trabajo. Y por otro lado, si yo tengo poquitos trabajadores, obviamente el tiempo de trabajo va a ser mucho mayor, ya que cada uno tendrá asignado más tareas. Así que este es un caso de proporción inversa, donde podemos igual tabular nuestros datos, colocando de un lado las dos variables que serían trabajadores, y utilizaré la letra T, y las horas de trabajo utilizando la letra H. Les adelanto que estas son las letras que vamos a utilizar para su expresión algebraica, ya que la proporción inversa también tiene una representación algebraica. Colocamos nuestros datos, los datos que nos dieron al principio, que en este caso son dos trabajadores, tardan 10 horas en realizar la pintura de la casa, y nos pueden preguntar qué pasaría si contratamos a 3 trabajadores, a 5 trabajadores, y por ejemplo, si yo tardé un total de 2 horas, ¿cuántos trabajadores son los que estuvieron involucrados? Ahora, al igual que en la proporción directa, la proporción inversa también tiene una constante que es la que nos va a ayudar a resolver todo el ejercicio. Esa constante se encuentra de forma contraria a como lo hicimos con la directa. Si recuerdan, la directa se encontraba dividiendo, así que la constante que tenemos aquí se va a encontrar multiplicando. ¿Y qué vamos a multiplicar? Se multiplicarán los dos valores involucrados al inicio. Así que para nuestra constante K únicamente vamos a multiplicar los dos trabajadores por las 10 horas de trabajo, teniendo que nuestra constante es igual a 20. Ahora, esta constante es la que me va a ayudar a mí a resolver todo el ejercicio. Y mientras que en la proporción directa aquí hacíamos multiplicaciones para encontrar los datos, en la proporción inversa vamos a hacer únicamente divisiones, ya que vamos a dividir 20 entre 3 para obtener cuántas horas de trabajo sería. 20 siendo la constante y 3 los trabajadores que nos están preguntando. Así que tendríamos 20 entre 3 es igual a 6.6 horas de manera periódica, es decir, un poquito menos de 7 horas. Ahora, para la siguiente tendríamos 20 entre 5. Son más trabajadores, debemos tardar menos, así que 20 entre 5 lo divido y resulta ser que son únicamente 4 horas. Y para encontrar los trabajadores, sabiendo ya de antemano las horas, como es en este caso, hacemos igual una división, que sería 20 entre 2. Dividimos 20 entre 2 y eso da 10. Por lo tanto, si yo tardé nada más 2 horas en realizar la pintura de la casa, es porque contraté a 10 trabajadores. La misma tablita que tenemos aquí nos da la idea de cómo sería la proporción, la representación de una proporción inversa. Noten que en todos los ejercicios hicimos divisiones.
Por lo tanto, mi representación algebraica va a ser una división y quedará de la siguiente manera. La representación o expresión algebraica. Esta representación o expresión algebraica queda de la siguiente manera. La variable y es igual a únicamente tomar tu constante k y dividirlo entre tu variable x. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros aquí en la tablita? Siempre tomamos la constante, que era 20, y la dividimos entre los valores de la variable, en este caso t. Si utilizamos las letras que están aquí a continuación, para nuestra expresión algebraica, tendríamos lo siguiente. Las horas de trabajo que vamos a invertir para realizar la pintura de la casa, las podemos calcular mediante una división. Dividimos nuestra constante, que en este caso es 20, entre la cantidad de trabajadores. De esa manera podemos descubrir cuántas horas vamos a tardar. Esa sería nuestra expresión algebraica. Finalmente, como lo hicimos con el caso anterior, podemos hacer la gráfica para una variación inversa. En este caso, hacemos nuestro plano cartesiano, igual con la escala correspondiente. Notamos que los valores más grandes que encontramos en el primer eje, el eje de las t, llegan hasta 10, así que podemos hacer de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Y en el caso, disculpen el ruido de fondo, y en el caso de las h, la variable h, notamos que el valor más grande también es 10, así que podemos hacer 2, 4, 6, 8 y 10. Ahora simplemente ubicamos los puntos y nos vamos a dar cuenta que para este ejercicio no se va a formar una línea recta. Para el primer punto vamos a tener 2,10. Ubico primero los 2 trabajadores y las 10 horas de trabajo. Para el siguiente son 3 con 6,6. 3 trabajadores son 6,6 horas de trabajo, aproximadamente por aquí. 5 trabajadores son 4 horas, el 5 más o menos está aquí, 4 horas de trabajo. Y finalmente 10 trabajadores son 2 horas. Para 10 trabajadores subo hasta 2 nada más. Esto, si se dan cuenta, no es una recta, sino una curva que va descendiendo poco a poco. Como principal característica es que jamás va a tocar o cruzar el eje de las X, jamás lo va en el eje de las T en este caso, y lo mismo va a pasar con el eje de las H. Puede subir, subir, subir mucho, pero jamás lo va a cruzar. Esta es la forma que tiene una proporción inversa, como una especie de resbaladilla o tobogán. Y aquí podemos darnos cuenta que cuanto más aumentamos la variable t, más disminuye la variable h. Y por el contrario, si disminuimos la variable t, aumenta la variable h. Esa sería la proporción inversa. Espero que se haya quedado claro y veremos demás temas más adelante. Hasta luego.